Vegana y Normal, episodio 12. Muy buenas, familia. Bienvenidas a Vegana y Normal, el podcast donde hablamos de veganismo, activismo, crianza vegana, ecología o lo que nosotras sabéis que nos gusta resumir en Alumbrando un Nuevo Mundo. Si te gusta lo que escuchas, puedes contactar con nosotras y dejarnos todas tus dudas, sugerencias, consultas en el formulario de nuestra página web unafamiliaveganayinormal.com/contacto. Ahí estaremos encantadas de responderos y ayudaros en todo lo que podamos. Y el tema del día hoy es Australia. Australia lleva meses ardiendo en una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia del mundo y desde luego la mayor que ha sufrido ese país. Para hacernos una idea de la magnitud del desastre, la superficie quemada hasta ahora casi triplica la que ha ardido en el Amazonas en agosto del año pasado, ¿vale? Es más del doble de la superficie de toda Bélgica o Extremadura y Salamanca juntas. Es una barbaridad. Al menos 25 personas y ya actualmente las cifras hablan de más de 1.000 millones de animales han muerto en los incendios. Pero es que eso no es todo. Se han emitido a la atmósfera 400 megatoneladas de CO2 y las megatoneladas son millones de toneladas. O sea, 400 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Una barbaridad. En los incendios del Amazonas se superaron las 392 megatoneladas. Pues este incendio de Australia ya las ha superado. Y quizás lo que más nos preocupa es que, aunque ya pocos niegan que estamos ante una emergencia climática, por desgracia hay algunas personas negacionistas de todo esto del cambio climático que nos han llegado incluso a asegurar que los incendios estaban causados porque se quería hacer una línea de tren o de tranvía, lo cual no deja de ser bastante absurdo. Como todas sabemos, la mayor causa del cambio climático, incluyendo por supuesto los incendios también de Amazonas, de Australia, etc., es el consumo de productos de origen animal y toda la industria que ello mueve. Las plantaciones de grano para el ganado consumen alrededor del 50% del agua mundial. La ganadería, por ejemplo, es responsable de cerca del 30% del consumo de agua fresca que hay en el mundo. 1/3 del planeta también es desértico y la ganadería es la principal causa de esta desertificación. En el Amazonas, por ejemplo, una hectárea de la selva del Amazonas es arrasada cada segundo para hacer macrogranjas para la ganadería o para cultivos para abastecer de comida a todos esos animales de las macrogranjas. Con lo cual, la principal causa de destrucción de la selva es la ganadería y los cultivos de grano que se utilizan para luego hacer pienso para alimentar a esos animales. Y seguir negando esto no tiene ningún tipo de lógica, porque estos datos son reales. Esto no lo decimos las personas veganas, estos datos los dicen los científicos, estos datos los dicen ya incluso muchas empresas. Tenemos que cambiar nuestro sistema alimentario con carácter de urgencia, porque ya no tenemos tiempo. A ver, es cierto que en el caso de Australia es un país que tiene una cierta predisposición hacia los incendios porque es un país principalmente desértico, creo que más del 40% de su superficie es desierto, donde hay épocas grandes de sequía, llueve muy poco y su vegetación son sobre todo arbustos y demás, cosa que es como un cóctel perfecto, ¿no? para el tema de los incendios. Pero eso no quita para que no se puedan paliar de alguna forma o para que el cambio climático a nivel global esté afectando a países como Australia de manera muy específica.
Porque bueno, hay que recordar que, claro, o sea, esto está pasando en Australia por el aumento de la temperatura a nivel global. Claro, sí que es Efectivamente. verdad que es un país pues, con unas condiciones geográficas, pues sí que es lo que dices tú, que fomentan un poco este tipo de incendios, pero lo que realmente está pasando es que como ha aumentado tanto la temperatura, pues los incendios son mucho más virulentos. Son más virulentos los incendios en Australia, son más virulentas las inundaciones en Indonesia. Todos los fenómenos meteorológicos extremos están siendo cada vez más virulentos en todo el mundo precisamente por este cambio climático. Como decía ahora mismo, Indonesia está sufriendo las peores inundaciones desde 1996. Y tampoco es que esté muy lejos de Australia, precisamente. Entonces estamos viendo como en países que están relativamente cerca están ocurriendo desastres meteorológicos casi opuestos, uno por falta de agua y otro por demasiada agua. Y es precisamente por este cambio climático al que estamos llegando, ¿no? Y luego también en contrapartida nos encontramos que todos estos fenómenos meteorológicos tan adversos y tan virulentos y tan mortíferos, pues claro, como las personas veganas sabemos que esto está fundamentalmente producido por los gases de efecto invernadero que vienen en su mayoría de la ganadería intensiva, pues claro, nos indignamos y le queremos hacer mostrar al mundo, mostrar a nuestros grupos de personas cercanas, de familia, de amigas, que los incendios de Australia, que los incendios del Amazonas, que las inundaciones de Indonesia vienen por su consumo de animales, vienen por sus hábitos alimenticios. Y lo hacemos a lo mejor pues de maneras que no son las adecuadas. Creemos que es muy importante que las personas sientan empatía hacia los animales salvajes, porque claro, pues no sé, a todas creo que nos hemos encontrado en redes, incluso nosotras mismas pusimos un post sobre esto, porque bueno, estuvimos en una vigilia de cerditos hace unas semanas y claro, comparas, pues bueno, evidentemente, por desgracia el especismo hace que la vida de un cerdo no sea lo mismo que la vida de un koala y que tiendas a empatizar mucho más con un koala que un canguro, que con un cerdo o con una vaca. Claro, a las personas antiespecistas esto nos parte el alma y el corazón, porque no es justo, no es lógico y no es ético. Entonces sí que es verdad que tendemos a comparar, porque un koala sí, pero un cerdo no. Pues tenemos que partir de la base de que evidentemente esto es una gran disonancia cognitiva y yo creo que sí que es positivo mostrarla. Creo que es un momento propicio para mostrarle a las personas esa disonancia cognitiva, pero hacerlo de una manera asertiva, no insultando, ni muchísimo menos, ni tampoco ridiculizando. Entendemos que si nos atenemos solamente a las cifras, a las personas antiespecistas, pues claro, o sea, es horrible. Hablamos de 1.000 millones de animales quemados en estos incendios tan terribles en Australia desde el mes de septiembre en 4 o 5 meses. Pero claro, en el mismo periodo de tiempo en todo el mundo se han asesinado más de 30.000 millones de animales denominados de granja para consumo humano. Claro, estas cifras a las personas antiespecistas, pues es lo que decía antes, nos parte el alma. Por eso también el otro día hicimos un post sobre esto en la vigilia que hemos comentado antes, pues que fuimos a una vigilia de cerdos y claro, debemos de seguir haciendo hincapié en las personas antiespecistas de que ninguna vida vale menos que la otra, de que bueno, es lógico empatizar con unos animales más que con otros, pero que la vida de un koala vale exactamente igual que la vida de un cerdo. Y sobre todo quedarnos, yo creo, para cerrar ya este tema, con la idea principal de que esta crisis climática, estos incendios en Australia, en Amazonas, inundaciones en Indonesia, todo lo que está pasando en el mundo, somos nosotras las únicas responsables y somos también nosotras las únicas que con nuestros hábitos de consumo, que con nuestro sistema de alimentación podemos revertir esta situación. Está en nuestras manos. Usemos el poder que tenemos como consumidoras para revertir esta situación. Seamos conscientes. Genial, seguro que mostrar este tipo de incongruencias y hacer este tipo de reflexiones hará cambiar el chip a más de uno y más de dos. Cambiando de tema, hoy en la entrevista tenemos a una compañera activista vegana,
por los derechos de los animales y otros tipos de activismo que ahora nos contará. Ella es Maki. Maki es una compañera activista que la verdad es que admiramos un montón porque siempre nos aporta mucho y nos ayuda muchísimo a deconstruirnos en muchos aspectos. Así que hola Maki, buenos días, un placer tenerte hoy aquí. Buenos días, Hola. Maki, ¿qué tal? Menos mal que hemos quitado el vídeo porque ahora estoy un poco roja. Buenos días. Buenos días. Pues nada, empezamos como siempre preguntando a todas nuestras entrevistadas, ¿cuándo y por qué te hiciste vegana? Pues lo estaba pensando antes, que creo que son más o menos 3 años o 2 años y medio. Y la verdad es que bueno, no sabría decir, o sea, ¿por qué me hice vegana? Por unos macarrones con queso vegano. Anda. Pero realmente, claro, o sea, realmente yo empecé viendo que cuando me independicé, pues una charla del tipo que creó Abraza los Árboles, que hablaba de ser vegetariano solo de lunes a viernes por el medio ambiente. Ujú. Y empecé por el medio ambiente y una vez empecé a investigar poco a poco, pues llevé un proceso de 1 año hasta el veganismo y siempre eso, con de lunes a viernes, en casa sí, pero fuera no, tal. Y fue en un viaje que, claro, a mí me parecía que a todo el mundo le molestaba que yo fuese vegana o que no pudiese comer ciertas cosas y me sentía mal al respecto. Ujú. Y, y estaba en una especie de centro social en Lituania y, claro, yo ahí no conocía a nadie y qué vergüenza ahí decir, pues que como que yo iba a incomodar por la comida. Y hicieron unos macarrones con queso vegano y yo no sabía que el queso era vegano y estaba Anda. súper hambrienta y yo en plan de pensando, yo en teoría ahora mismo quería ser vegana, tal, etcétera, y me dijeron que eran veganos y casi todo el mundo era vegano ahí y no sé, fue un poco el sentimiento, o sea, obviamente mi principal motivación eran los animales, pero ni empezó siéndola Ajá. ni hizo lo que dijera, venga, vale, voy a intentarlo de verdad. El sentimiento de comunidad y de no estar sola ahí sí que me ayudó mucho. Qué Sí, bueno. la verdad es que es una súper anécdota, ¿eh? Qué curioso. ¿Y cuándo diste el paso al activismo y qué es lo que te impulsó a ello? Pues, bueno, como que yo el único activismo que conocía era un poco lo típico de Greenpeace, tal, luego vi Cowspiracy y ya no creía mucho en el activismo. Y, y vi a Anonymous for the Voiceless en Bangkok. Anda. Y además como que una de las que estaba ahí más activa, Kalaine, tiene una cadena de restaurantes veganos, Veganery Guau. Bangkok. Y no sé, me gustó muchísimo la idea y el hecho de, pues yo que todavía tenía ese estigma de, bueno, soy vegana, pero no se lo voy a decir a la gente, no quiero sacar el tema de conversación, no quiero incomodar. Y claro, el verles ahí en la calle. Y yo empecé en Será su voz aquí en Madrid cuando todavía Ujú. existía. Sí. Y, y nada, bueno, ahora estoy en The Erlings Experience Ujú. y, y la verdad es que se me ha ido totalmente la pregunta. O sea, bueno, no, el cuándo diste el paso al activismo ya nos lo has comentado un poco, y qué es lo que lo que te motivó a ello. Ah, pues sí, eso, hace 2 años el ver en la calle que no pasaba nada por hablar de veganismo, que había gente que le interesaba, que se paraba, yo creo que eso fue otra vez más lo que me O se- motivó el o quitarme el sea, en ese momento tú estabas en Bangkok y viste el cubo ahí en la calle estigma. y te paraste, ¿no? Sí, sí, y claro, y flipé con que lo estuvieran haciendo y luego Ajá, conocí aquí a la gente de Será su voz, ajá. luego se formó más tarde de AV, de Difusión Antiespecista, de Erlings tal, y, y no sé, a veces me pregunto también, o sea, lo tengo claro, pero a veces me pregunto más por qué he seguido en el activismo que por qué empecé. Sí. ¿Sí? ¿Y Y por qué crees tú que has seguido en el activismo? Pues, pues bueno, claro, porque creo que funciona y porque funciona realmente, aunque a veces menos de lo que me gustaría. Ujú. Pero sí que me he dado temporadas de, pues eso, de no quemarme demasiado, de darme un descanso, de involucrarme menos.
Los autocuidados, ¿verdad? Que decimos siempre las personas activistas. Y Y yo creo que también, perdona que te he interrumpido, ¿qué ibas a sí, decir? no, te iba a preguntar que más que por qué has seguido, a mí la pregunta que me surge es ¿por qué te cuestionas el hecho de seguir? ¿Qué necesidades has tenido para cuestionarte si seguir o no? Pues lo que decías tú, Rocío, en plan lo de los autocuidados, que Ujú, hubo una época que además al principio, en ese sentido estoy muy de acuerdo con las fases que describen en Hacia un futuro vegano, de ujú, que claro, yo vi eso, acababa de ser más consciente de la realidad de toda la industria cárnica, etcétera, y empecé con la primera fase de, bueno, esto no lo sabe nadie, solo lo sé yo y una poca gente más, y ujú. tenemos que contárselo a todo el mundo. Entonces, Claro, pues el frustrarme porque mucha gente no escuchaba tanto como a mí me gustaría, el creer que toda la gente ya por ser vegana es súper buena y llevarme decepciones con mucha gente. Sí, esas cosas. sí. De hecho, la siguiente pregunta que yo te quería hacer, que bueno, aunque es un poco delicada, pero veo que has pasado por varios colectivos y grupos de activistas, de personas activistas. Y bueno, sí que es verdad que nosotras, ahora en Derling's Experience, somos compañeras de Maki en este colectivo, salvaguardamos muchísimo el espacio. Protegemos muchísimo la seguridad de las personas que en él estamos y te queríamos preguntar, ¿por qué crees tú de la necesidad de esos espacios seguros en el movimiento? Pues en realidad por dos razones. En cuanto la razón como más, bueno, no más horrible, pero la razón más utilitarista, tal, etcétera, es porque mucha gente no estaríamos en el movimiento, no haríamos activismo si no fuera por esos espacios. Efectivamente. Claro, y luego la razón que ya no es solo por el antiespecismo, sino es por nosotros, por toda la gente con, bueno, pues con opresiones que la atraviesen, tal, etcétera, es porque, pues porque, no sé, porque los espacios que los espacios no sean seguros, o sea, está mal, es algo malo, es algo horrible. Ujú. Entonces, em, claro, yo creo que a veces, a lo mejor incluso no intencionadamente, pero a veces no llegamos a comprender que hay gente que pueda tener más necesidades que nosotros porque tenemos más privilegios que esa gente. Y claro, al mismo tiempo, sí que muchas veces pienso que espacios seguros como tal es muy, muy complicado, excepto en grupos de mixticidades Ujú. de, o sea, en grupos con varios tipos de espacios no mixtos, tal, etcétera. Pero sí que al final el estar en espacios donde si sé que va a pasar algo con unas actitudes opresivas, el saber que quien lo denuncie, porque quien lo sufra, o incluso no lo sufra, pero quien lo denuncie, Ujú. que luego la respuesta no va a ser simplemente negarlo y ocultarlo, la verdad es que es un alivio y yo creo que es fundamental estar en un espacio en el que nos cuidemos y en el que sepamos que no nos van a agredir, aunque sea una microagresión, unos comentarios, tal, que nuestras opresiones también se van a tener en cuenta. Efectivamente. Correcto, y lo que has señalado tú ahora, a lo mejor no es posible o es muy, muy, muy complicado llegar a ese espacio 100% seguro, porque bueno, todas estamos en proceso de deconstrucción y siempre puedes caer en algún micromachismo, en algún micro transfobia o lo que sea, pero el hecho de no mirar para otro lado, si eso pasa, ¿no? De decir, bueno, pues esto ha pasado, señalarlo y aprender de ello y continuar Y y reconocerlo, por reconocerlo, supuesto, claro. y saber pedir perdón y esas cosas. Es lo que decías tú, Maki, el no negarlo, ¿sabes? El no mirar para otro lado. El, uy, es que tienes la piel muy, muy fina y todo te molesta, ¿sabes? Que eso es como, Claro. vale, venga. Sí, Que sí, además- totalmente. ¿Crees que eso pasa? Es un poco pregunta de machirulo. No, en serio. Es una curiosidad, pero ¿crees que eso pasa? ¿Crees que hay también dentro
de los movimientos de personas oprimidas, gente que tiene a lo mejor mayor, no voy a decir la palabra la piel muy fina, ¿no? Pero mayor sensibilidad hacia esas opresiones que otras, y que hay otra gente que a lo mejor lo lleva mejor? Sí y no. O sea, lo que creo es que, o sea, creo que hay distintos grados de tolerancia y de resiliencia. Por ejemplo, Ujú. en cierto momento mi grado de resiliencia hacia la transfobia, además poco después de salir del armario y con una serie de experiencias no muy agradables, pues era mínimo. Después de un tiempo, mi grado de resiliencia se ha aumentado mucho. Ujú. Entonces está guay porque a lo mejor no me afecta tanto, pero mi grado de tolerancia, sin embargo, o sea, sí que es verdad que ahí cada quien está como lleve su activismo y yo creo que entre activistas de la misma opresión, de la misma lucha, está guay la comunicación y tal, pero cuando llega alguien con los privilegios a decirte cómo hacer tu activismo, sí que duele y sí que fastidia porque normalmente no entiende muchas cosas. Claro. Yo en concreto como que pienso que está bien cierto grado de tolerancia en cuanto a que si se permite el error es cuando salen los errores porque la gente no tiene tanto miedo de hablar y entonces se habla. Pero sí que es verdad que por otro lado, cuando ya se hace la pedagogía o se recomienda que eso es un desgaste para la persona que la está haciendo Ujú. y la actitud es mala, ahí por ejemplo a mí mi tolerancia es menor, pero ya no por mi resiliencia, o sea, a lo mejor yo ahí no me estoy quemando tanto, pero pienso en la gente que pueda tener menos resiliencia que yo y lo esté leyendo y me cabrea, porque es como, no sé. Ya. Y entonces es eso, creo que cada quien tiene su grado de resiliencia respecto a sus opresiones y también respecto a otras, porque empatiza mucho con ellas o es aliada o tal. Y también su grado de tolerancia en cuanto a cómo llevar el activismo. Yo, por ejemplo, con el antiespecismo, mi grado de tolerancia para que la gente se moje y tal, etcétera, con la gente carnista es Ujú. máximo. Y también eso me sirve mucho para ver dónde está la otra persona exactamente, para poder preguntarle sin que se sienta que la estoy juzgando. Ujú. Correcto. Claro, yo creo que todas las personas, sabes que también es lo que dices tú, aparte de los grados, del grado de tolerancia que tengas, también es el proceso personal en el que estés. Claro. Sabes, hay veces que las cosas pues te afectan de una manera, de otra, y todo también depende del momento evolutivo y personal en el que tú estés, con lo cual. Y la verdad es que esta reflexión que acabas de hacer nos da pie de una manera bastante brillante a nuestra siguiente pregunta, porque has estado hablando pues, de los distintos tipos de opresiones y la tolerancia que tenemos como activistas a la hora de tolerarlas o de explicarlas de una forma asertiva y educativa. Y nos gustaría pues un poco conocer de primera mano cuál es la relación que tú ves entre especismo y otras opresiones, pues, como por ejemplo la transfobia, pues, que la has sufrido tú y otras personas. Pues claro, las relaciones. Además es como que justo en el movimiento antiespecista y tal, hay ciertos peligros y hay opresiones, bueno, hay opresiones que tienen más y menor relación, pero hay otras que se sufren más dentro del movimiento antiespecista y yo creo que alejan más a cierta gente. En concreto con la transfobia, uno de los mensajes, yo creo que es que tampoco quiero justificarlo, pero digamos que desde la buena intención muchas veces siento que desde el veganismo se intentan buscar todas las cosas buenas para que una persona se haga vegana. Y a veces yo creo que buscamos más allá e intentamos hilar muy fino e hilamos a veces sin tener en cuenta lo que estamos diciendo, sin tener en cuenta otras opresiones. Con lo de la transfobia, todo el discurso de mis hermanas las vacas o mis hermanas las hembras o sea, básicamente traerse la sororidad del feminismo y extenderla
hacia todas las hembras de todas las especies, pues yo creo que es peliagudo en cuanto a especismo, porque es como con los machos también vas a tener, o sea, primero, la vaca y el ternero no sufren opresiones distintas, o sea, es el especismo lo que están Forma todo sufriendo. parte Efectivamente, del especismo, sí. sí. Claro. Por otro lado, no vas a de repente decir, pues sí, eso, me como al gallo y a la gallina no, o cosas así. Entonces es como un intentar extenderlo. Por otro lado, muchas veces desde este intento de expandir el feminismo a solo las hembras animales, se está como dando a entender que la sororidad es con las hembras, es decir, llevado a lo humano, aunque el término hembra en lo humano está politizado y bueno, tanto sexo como género son constructos y tal, y van más allá de la biología realmente, sería algo así como entender la categoría de mujer y la categoría de oprimida solo como las personas que fueron asignadas mujer al nacer, las que nacieron con vagina, o las que a lo mejor no exactamente, pero por intersexualidad les operaron forzosamente y tal. Y claro, esto a nivel de transfobia pues duele y también es peleagudo. Y bueno, con respecto a esto, creo que también cabe destacar ya no solo la transfobia, sino que la gordofobia también en el antiespecismo, muchas veces en el discurso, o no nos damos cuenta, o a lo mejor sí, pero no le damos tanta importancia, lanzamos un discurso gordófobo que ya no es de salud, sino, claro, realmente es como el mensaje de hazte vegano casi para no estar gordo. Es como, hay ciertas cantidades de mensajes que realmente si los analizamos desde otras opresiones, o cuando hablamos de la esclavitud en Estados Unidos, tal, y claro, y lo hablamos sobre todo si somos personas blancas, el cómo explicamos eso o decimos como si la gente hubiera tenido una revolución moral y el racismo no existiera más ni aquí ni en Estados Unidos, tal, cuando además no fue así. Como que creo que es muy peleagudo el intentar ser, o sea, yo lo hago mucho a veces, hacer analogías con otras luchas porque me parece interesante. De hecho, cuando hablo de otras opresiones y hablo con gente antiespecista, hago muchas analogías con el antiespecismo y con hablar con gente carnista, pero porque creo que se me va a entender mejor. Pero sí que es verdad, en su momento, o sea, yo por ejemplo hay argumentos que ya no utilizo porque he entendido que o no soy para quien para utilizarlos, o sobre todo que la manera en que los he estado utilizando es como no tiene sentido. O sea, hay cosas donde no me voy a meter en otras opresiones, porque además si luego me preguntan, por ejemplo, de racismo, de transfobia, de gordofobia, tal, y yo estoy hablando de esas cosas ligeramente, yo sé que en una figura yo no le voy a hablar a la otra persona, a lo mejor sí, pero en principio no le voy a hablar a la otra persona. Entonces, mezclar casi me parece a veces como utilizar una lucha para solo hablar de otra. Es un poco extraño. Es un poco utilitarista también, ¿no? En ese aspecto. Por ejemplo, con el ejemplo que has puesto, la analogía con el racismo y la esclavitud en Estados Unidos y demás, la verdad es que nosotras no habíamos caído hasta que estuvimos en una charla sobre racismo y especismo y tal. A mí, pasado esa charla, la reflexión que tuvimos fue un poco, a ver, no está mal hacer la analogía con la esclavitud en sí como tal, porque la esclavitud es algo que no se ha dado únicamente en Estados Unidos, sino que es algo que lleva milenios y en muchísimas culturas y no se es, sigue dando, por desgracia. Y se sigue dando en muchas partes del mundo. Y los animales pues no dejan de ser esclavos, ¿no? Pero sí que es cierto que no es positivo compararlo con un tipo de esclavitud en concreto, como pueda ser la de los esclavos negros en Estados Unidos y demás, ¿no? Claro, bueno, yo hablaba sobre todo como que el argumento que además yo en su momento, por desgracia, sí, utilizaba a veces, que era como si la gente hubiera cambiado, o sea, yo hablaba como del cambio positivo y tal, como si la gente hubiera cambiado por una convicción moral o algo así, cuando el análisis
debería ir mucho más allá y no fue solo por convicción moral, como si el norte fuera súper antirracista y tal. Claro. Pero por otro lado, en cuanto a otros ejemplos de esclavitud, es como, no sé, yo la verdad es que no estoy tan segura porque primero, aunque se lo dijera a otras personas blancas, aún no fuera gente racializada, pero como que no sé hasta qué punto algo que me pilla tan lejos que ya no la esclavitud, sino todo el racismo estructural, pues por el que existe la esclavitud y tal, pues como que no sé. O sea, yo la verdad cada vez comparo menos otras luchas Ujú. y estoy empezando a intentar, si comparo, que sea ya no solo las mías, sino las mías porque las conozco mejor. Las mías, pues, donde el análisis lo tengo más fuerte, tal. Porque, claro, a veces hay muchos matices que pierdo y pues porque no me pase también como en el pasado, que eso que yo iba diciendo, claro, mira, mira qué bien, la gente puede cambiar, una minoría puede cambiar la sociedad porque por los valores pues eso, tampoco era por los valores. Claro. ¿Crees en ese aspecto que el veganismo se está tendiendo un poco a ser un movimiento de élite del norte global o ves viable un veganismo en cualquier estrato y esfera social y mundial? En cualquier estrato no estoy segura. Eh, Como que sí que he leído sobre el tema de ciertas tribus, zonas terrestres con unas condiciones climáticas muy determinadas, muy tal. Y la verdad es que no tengo ni idea respecto a eso. Sí que creo que el principal problema en cuanto a cantidad, números, tal, todo, prácticas, es primermundista. Ujú. Entonces, creo que por un lado estoy de acuerdo con que el capitalismo se puede aprovechar para catalizar el movimiento y cambiar el mercado. Por otro lado, pienso que, claro, quien más se va a aprovechar de esto es el norte global. Entonces, en cuanto a veganismo y a veganwashing y a capitalismo verde, sí, creo que es el norte global quien al final saldrá más beneficiado de todo esto. Ujú. Sí, efectivamente. Además hay poblaciones y sociedades que no pertenecen al norte global que durante milenios y su base cultural es una dieta basada en plantas, principalmente con un consumo de animales muy, muy reducido y eso se está invisibilizando absolutamente. Parece que, como siempre, nosotras somos las salvadoras de todo y que todos los demás lo hacen súper mal, cuando hay un montón de sociedades que no es así. De hecho, en la última charla que dimos, pues vimos las cifras, por ejemplo, de Israel con todo su vegan washing y tiene un altísimo consumo de carne, y en cambio Palestina, que bueno, que según ellos son, pues ya sabes, lo peor de lo peor, y tienen un consumo de carne reducidísimo por persona y año, pero ya no por un tema económico, sino por un tema social y cultural, que siempre han consumido muchos más vegetales que los pocos animales que han ido matando para su autoconsumo. Claro, al final, por desgracia, es eso, es quien tenga más medios para contar sus realidades, entre comillas, pues serán las realidades que creemos. Y yo creo que en ese sentido está muy bien y también hilando con lo anterior de la interseccionalidad o el espacio seguro y tal, en el activismo, creo que está muy bien seguir a activistas antiespecistas que sean también activistas de otras luchas, por ejemplo, en este caso antirracistas, Uh-huh. para que puedan señalar más fácilmente esos argumentos o activistas gordas tal que señalen, no, mira, es que este argumento es gordófobo o este argumento tal, porque desde nuestra realidad, a no ser que les sigamos, que seguramente además tengan muchos menos seguidores que la mayoría de la gente, Claro. en plan, pues no nos vamos a dar cuenta. Totalmente de acuerdo, Maki. Mm. Pues un placer. Yo es que seguiría horas escuchándote hablar porque me encanta, pero el tiempo ¿Verdad? se nos echa encima.
Y ahora, por favor, pues dinos para todas esas personas que quieren continuar deconstruyéndose y buscando un argumentario válido, peleando por esa interseccionalidad que muchas personas en el movimiento necesitamos, queremos y creemos realmente que es lo que va a funcionar y a hacer de este mundo un lugar mejor para todas. Tu momento spam, dinos dónde podemos encontrarte, en redes, si tienes web, en donde sea, dónde podemos seguirte y encontrarte. Pues bueno, yo soy fotógrafa y artista interdisciplinar y la verdad es que mis redes no son muy de activismo, o sea, también soy activista trans, pero no hago mucho en redes. Pero bueno, soy Max Pariva, MAKSPARIVA, y mi página web es lo mismo, maxpariva.com. Genial, pues dejaremos los enlaces en las notas del programa para todas aquellas personas que quieran conocer un poco más lo que haces y ponerse en contacto contigo. Vale, genial. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maki. Un abrazo. Gracias. Otro. Chao. Un abrazo, Maki. Chao. Y ya pasamos a las noticias del día. Comenzamos con una noticia que nos ha llenado, creo que a todas las personas veganas, de ilusión y de esperanza. Jordi Casamitjana, que es un catalán afincado en Reino Unido desde hace ya más de 20 años, denunció a su empresa, que era también una ONG o una organización animalista, porque consideraba que su despido era discriminatorio porque hacía alusión a su veganismo. O sea, él, pues como vegano, estaba en contra de cualquier tipo de explotación animal y consideró pues, que la empresa lo echó por ese motivo. Ganó el juicio y el Tribunal de Reino Unido ha dictaminado una sentencia histórica que reconoce el veganismo como una creencia filosófica, por lo tanto es merecedora de protección legal, equiparando así el veganismo como creencia filosófica y ética, por ejemplo, a las religiones. Por lo tanto, a partir de ahora en Reino Unido, el veganismo gozará de un amparo legal, como igualmente lo tiene pues, la raza, el género o la religión, como antes he mencionado. Otra noticia que tampoco nos ha sorprendido es que los corales del Mediterráneo están en peligro de extinción, indefensos ante las redes de pesca. Los expertos piden que se implanten zonas de protección para frenar la desaparición de estas especies, ya que en los últimos 100 años el 80% de la población de corales en el Mediterráneo ha desaparecido. Por desgracia, como decimos, tampoco nos sorprende, ya que las redes de arrastre lo están arrasando absolutamente todo. Y como siempre decimos también, si lo que queremos es salvar los mares, lo mejor que podemos hacer es no comer peces. Continuamos con noticias relativas también al cambio climático. El año 2019 fue el año más caluroso en Europa y el segundo más cálido en todo el planeta. Evidentemente, estos son señales de alarma incuestionables y seguir negando en 2020 que existe una crisis climática producida por nuestros hábitos de consumo, la verdad es que es absurdo, es totalmente terraplanista. Y bueno, otra noticia mala, la verdad es que hemos tenido una buena y tres desastrosas. Es que ya tenemos la primera especie extinguida en 2020. Se trata de un pez de hasta 7 metros de largo, se llama el pez remo gigante y vivía en el Yangtze. El río Yangtze, como algunas ya sabréis, en las últimas décadas se ha visto sometido a un intenso desarrollo económico, concretamente desde la década de los años 50. Se han construido varias presas y embalses en todo su cauce. Y además han emergido en los aledaños de este río más de 40 ciudades a lo largo de su orilla. Todas estas construcciones, todas estas nuevas ciudades que se han construido en sus orillas están produciendo actualmente en China el 40% del PIB, del Producto Interior Bruto de China, y está sosteniendo un tercio de toda su población. Por lo tanto, bajo tanta presión del ser humano y debido a la altísima contaminación de las aguas, todo el ecosistema del río Yangtze, los expertos están ya diciendo que podría colapsar, con lo cual esta primera especie
es la que se ha extinguido, pero probablemente sea solamente el principio de muchas más. Y no es casualidad que China sea uno de los mayores productores de carne a nivel mundial y que esté incrementando su producción y su importación de carne. Son uno de los países más contaminantes del mundo y, bueno, estas son las consecuencias. Pasamos ahora a las preguntas de nuestra página web, que sabéis que nos hace especialmente ilusión que nos escribáis a nuestro formulario de contacto y nos dejéis todas vuestras dudas o preguntas o sugerencias. Hoy Mónica, desde San Sebastián de los Reyes, en las afueras de Madrid, nos comenta: buenas tardes, enhorabuena por vuestros contenidos, que son útiles y entretenidos. Quisiera que hablaseis de los 2 documentales que despertaron la conciencia vegana de Izaskun. Gracias. Bueno, recordamos que hace unas semanas entrevistamos a Izaskun de Peace Love Vegan y bueno, nos contó pues, un montón de cosas súper interesantes. Entre ellas hizo alusión a los documentales por los que ella se hizo vegana, por los que ella hizo la conexión. Y hemos pensado, Pablo y yo, que la verdad es que hacer un programa exclusivo sobre esos documentales y sobre otros que hay sobre el veganismo, sobre el cambio climático, sobre ética animal y sobre un montón de temas que engloban el veganismo sería pues muy positivo. Así que, Mónica, en breve haremos un programa en exclusiva sobre esos documentales y otros. Dejadnos en comentarios del programa si os hace especial ilusión alguno en concreto. La verdad es que nosotras tenemos 4 o 5 de referencia, algunos que hacen, que van sobre el cambio climático, otros sobre el tema de la salud, otros sobre los derechos de los animales. O sea que si tenéis alguna predilección por alguno de ellos, nos lo podéis dejar en comentarios, ¿vale? Y bueno, pasamos ya al tema de los eventos, porque este sábado tenemos un pedazo de evento en la CSO La Enredadera de Madrid, con proyecciones de varios documentales como Cowspiracy, como donde las putas no existen, etc. Con conversatorios, comida vegana, talleres. El colectivo Rojava Azadi va a presentar también Kurdistán, Revolución Social y Lucha de la Mujer. Y habrá también cena y rifa, ¿vale? Y también conciertos, o sea, un sábado completito. Y el domingo a las 11 de la mañana en Tirso de Molina tendremos figura de The Earthlings Experience para todas aquellas personas que queráis acercaros al activismo a pie de calle y de conversación con personas no veganas. Puede ser una buena oportunidad para acercarse a este tipo de activismo que es muy gratificante. Y hasta aquí el programa de hoy. Os agradecemos como siempre muchísimo que nos escuchéis y esperamos que cada día esta bonita familia siga creciendo. Y ahora, si queréis hacernos también como siempre los podcasters más felices del mundo, nos podéis dar 5 estrellas en iTunes, suscribiros en Spotify o dejarnos vuestros comentarios en iVoox o desde la plataforma donde nos escuchéis. Hasta el próximo viernes, familia, y a por otra semana vegana y normal. ¿Por qué decimos y normal? Pues porque sin saberlo estábamos haciendo un plagio de un programa, además de otro podcast de veganismo que nos gusta un montón, que somos fans, y nos hemos dado cuenta que usaban nuestra misma despedida, a por otra semana vegana. Así que, bueno, vamos a dejarlo en a por otra semana vegana y normal, sí, que es nuestro sello. Yo creo que nos ha traicionado el subconsciente porque seguimos el podcast de John Boluda y Joseph de la Paz desde hace tiempo, pero hacía bastante que no lo escuchaba y cuando nos pusimos a hacer nuestro podcast pues decidimos hacer esa despedida y cuando he vuelto a escuchar el de veganismo he dicho, anda, pero si nos despedimos igual que ellos, así que nada, vamos a cambiarlo y vamos a decir eso, a por otra semana vegana y normal. Hasta luego, familia.